Bien, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a este webinar desarrollado de parte del Centro de Orientación de Carrera. Es para mí un gusto presentarles a la licenciada María Fernanda Iraeta. Ella es psicóloga de profesión, ostenta el cargo de auxiliar de adquisición de talento humano de la empresa Productos Alimenticios Diana. Y ella nos va a compartir de primera mano, ¿verdad? En esta mañana, información sobre qué podemos esperar de una entrevista por competencias. Así es que cedo la palabra a la licenciada. Perfecto, buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, el día de ahora vamos a estar platicando un poquito sobre las entrevistas por competencias y las competencias como tal, ¿verdad? Entonces, nuevamente, mi nombre es María Fernanda Iraeta, yo soy parte del equipo de atracción de talento aquí en Productos Alimenticios Diana. Y este es el diario vivir, ¿verdad? De mi persona y mi equipo como reclutadores. Poder identificar competencias a través de las entrevistas. Entonces, tener esta información es de suma importancia para todos nosotros, tanto como profesionales del área de atracción de talento, como candidatos futuros, ¿verdad? A distintas posiciones en las organizaciones, porque si conocemos el trasfondo de estas preguntas que nos hacen en las entrevistas, ¿verdad? Y saber contestar de la manera adecuada o esperada, siempre pues manteniendo nuestra esencia para poder unirla con lo esperado por la organización. Entonces, ahorita les voy a compartir pantalla para platicarles un poquito sobre el material que les tengo preparado para este día. Ahí me confirman cuando puedan ver mi pantalla. Ya se ve, licenciada. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, como les platicaba, el día de ahora vamos a estar platicando sobre lo que son las entrevistas por competencia. Bueno, como les mencionaba anteriormente, yo soy psicóloga de profesión, ¿verdad? Entonces también me gustaría platicarles un poquito sobre el trasfondo de dónde viene este modelo de entrevista por competencias. Entonces, pues existe un teórico que se llama David McCallum, que él propone que las competencias, su raíz es la motivación, esa motivación intrínseca que tenemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Para poder alcanzar metas, logros, objetivos, ¿verdad? Entonces, a nosotros comprender, nosotros como profesionales de recursos humanos, atracción de talento, al comprender de dónde nace esa motivación de las personas, nosotros podemos irlas identificando en esas entrevistas. Y las motivaciones nosotros las podemos conocer o identificar por medio de rasgos de personalidad que cada uno traemos de manera individual, ¿verdad? Ya como lo vemos nosotros tal cual o lo identificamos en la entrevista es por medio de acciones o comportamientos. Y esas acciones o comportamientos nos llevan a un resultado. Entonces, por ejemplo, tenemos una competencia que puede llegar a ser la orientación al logro. Esta orientación al logro nosotros la podemos ver en acciones o comportamientos como establecernos objetivos específicos, usar la retroalimentación, asumir riesgos controlados. ¿Y qué nos va a llevar eso? Pues a una mejora continua, a innovar en la empresa en la que nos encontramos, siempre teniendo como foco esa motivación principal, que es la orientación al logro, ¿verdad? Que eso sería algo muy propio de cada uno, ¿verdad? Que puede que nosotros lo traigamos o no, o todavía no lo hayamos desarrollado. Ya más adelante pues les voy a profundizar en eso. Entonces, ¿qué serían tres aspectos importantes que nosotros tenemos como motivación o que nos van a motivar ya sea a tener esta competencia o a desarrollar? Pues primero serían los logros, ¿verdad? Ese interés recurrente que tenemos como seres humanos de siempre motivarnos a ser mejores o a alcanzar mejores resultados. Y ese sería uno. Dos, el poder como motivación. Claro, ¿verdad? Cada vez que nosotros alcanzamos una meta, tenemos un logro, nosotros pues tenemos resultados que nos dan cierta ganancia o poder dentro de la organización en la que nos encontramos. Y eso pues nos va fortaleciendo nuestra competencia. Y también otra motivación puede ser el sentido de pertenencia en la organización. Es la necesidad de estar con otros, estar en equipo y poder presentar los resultados esperados.
Entonces, ese es un poquito del marco teórico o de dónde nace, ¿verdad? Este interés de empezar a evaluar por medio de competencias. Ahora que ya les di ese macro, por decirlo así, o parte del área de la psicología, les platico un poquito de la agenda que vamos a tener el día de ahora. Primero vamos a platicar de qué son las competencias en general. Hay una teórica muy famosa que ella se llama Marta Allen. Ella ha desarrollado toda esta teoría de las competencias, entrevistas por competencias, el modelo por competencias, ¿verdad? Para las organizaciones. Entonces nos vamos a estar basando en ella para platicarles qué son las competencias, vamos a platicarles un poquito los elementos importantes, la definición de estas competencias para la organización, de qué nos sirve a nosotros como organización poder definir competencias. Luego, que nos permiten, cómo las podemos implementar en las distintas organizaciones que nos encontramos, o nosotros ya como colaboradores, cómo podemos pedir, ¿verdad?, que se nos desarrollen estas competencias. También les voy a platicar sobre algunos tipos de competencias que tenemos, ya para vernos un poquito más en la actualidad. Las competencias más utilizadas en el siglo XXI, las más modernas, por decirlo así. Les voy a mostrar un par de perfiles por competencias para que ustedes puedan identificar o puedan ver ya en papel, por decirlo así, cómo un perfil puede diferir en otro en base a las competencias, tanto técnicas como comportamentales. Luego, este enfoque de las competencias en la selección, y ya lo vamos a ir alineando con el tema de ahora, que es entrevista por competencias, utilizando un método que se llama el método STAR. Y luego les platico para finalizar cómo nosotros, como atracción de talento, evaluamos estas competencias en la entrevista, para que ustedes, ya sea como profesionales de atracción de talento que les comento, o también como candidatos, puedan estar más preparados llegase esta ocasión de una entrevista. Y bueno, con el punto número 1, ¿qué son las competencias? Ya les había platicado pues este trasfondo desde la psicología, de dónde nace la motivación por medir por competencias o cómo las podemos ver ilustradas. Ahora les voy a platicar cómo Marta Allen define las competencias como tal. Pues una competencia hace referencia a las características de personalidad devenidas en comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Entonces, como les había mencionado, cada uno de nosotros trae ciertos rasgos de personalidad, ¿verdad? Ya sea que los traigamos innatos, que se nos hayan desarrollado o que todavía nos falte por desarrollar. Estas características de personalidad nosotros las vamos a ver proyectadas en comportamientos como tal, ya en el día a día del trabajo, en situaciones que nos han pasado, que nos pueden llegar a pasar, y estas acciones que nosotros desarrollemos en el trabajo se van a ver como resultados en un desempeño exitoso, ¿verdad? Entonces, uno como organización tiene que tener este ideal, o tiene que ya plantearse las distintas competencias que necesita para tener un desempeño exitoso en su propia organización. Entonces, estos grandes rasgos es la definición de Marta Allen. Claro, tenemos otras definiciones de otros teóricos como Spencer y Spencer. Ellos pues mencionan mucho sobre cómo las competencias es innato en las personas, ¿verdad? Y que estas competencias nos permiten a nosotros tener un desempeño exitoso o un estándar de efectividad muchísimo más grande en nuestra gestión para un trabajo en específico. Luego tenemos a Goleman, que Goleman, pues, él logra alinear un poquito más lo que son las competencias ya con lo que sería el coeficiente intelectual. Nosotros en atracción de talento, pues, tenemos distintas técnicas para evaluar competencias. Una de ellas pueden ser las evaluaciones psicométricas, que ahí se juntan, ¿verdad? Que ya el coeficiente intelectual trae de la mano, pues, toda esa preparación teórica, académica que hemos tenido, ¿verdad? Y a eso le unimos las competencias, estos rasgos de personalidad, ¿verdad? Entonces, entre ellos dos va a realizar nuestro propio perfil, ¿verdad? Nuestro perfil como profesional. Y eso es lo que queremos medir ya en el área de competencias como tal. Entonces, ahora les platico sobre los elementos importantes de las competencias. Primero, estas competencias son individuales. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de nosotros tenemos competencias innatas, ¿verdad? Yo puedo tener unas, ustedes pueden tener otras, mi compañero puede tener otras. Lo que vamos a buscar en la organización es que
traer profesionales que traigan ciertas competencias en común que van a aportar al específico perfil del puesto que estamos buscando, ¿verdad? Pero cada uno trae sus propias competencias, y como les mencionaba, sea que ya las traigamos por nuestra crianza, nuestra educación informal, formal, ¿verdad? O que todavía no las hemos desarrollado. Otro elemento importante de las competencias es que son medibles. A veces en el área humanística nos puede parecer difícil cuantificar, ¿verdad? Ya que todo tiende a ser bastante comportamental o bastante cualitativo, pero sí es posible. Sí hay métodos, sí hay estrategias para que nosotros podamos medir las competencias y podamos clasificar al candidato. Es decir, el candidato A ha desarrollado X competencia, por ejemplo, el liderazgo a un 100%. Candidato B se encuentra en un 50%. Y así nosotros podemos ir orientando ya nuestra selección de talento a un área más cuantitativa, ¿verdad? Y bueno, la tercera es que pueden predecir el éxito. ¿A qué se refiere con eso? Como les mencionaba anteriormente, pues de la motivación nace una acción y luego nos lleva a un desempeño resultado exitoso. Entonces, a medida que nosotros como empresas podamos ir delimitando, ¿verdad? Las competencias necesarias para nuestro puesto, eso va a predecir el éxito, porque esto nace y es muy importante, lo menciona mucho Marta Ales, que los directivos, gerenciales y los estrategas verdaderamente de las organizaciones puedan involucrarse en esta conceptualización de las competencias, porque ellos, en base a esa estrategia que solamente ellos conocen, van a poder decir, yo para poder lograr el éxito en mi compañía necesito que nuestros colaboradores tengan X, Y, Z competencias, ¿verdad? Para poder alcanzar ese éxito. Entonces, una vez nosotros las hayamos delimitado, eso lo podrá predecir, ¿verdad? En base a esta estrategia que tenemos y les menciono. Como les decía anteriormente, Marta Ales ya desarrolla lo que es el modelo por competencias. Competencias tenemos varias, ¿verdad? Tenemos varias que nos pueden aplicar a distintas áreas, a distintos perfiles. ¿Qué sucede en el modelo? Este modelo se construye en cada organización y por cada perfil. Entonces, no nos podemos apegar a un teórico, a una competencia en específico. Nosotros las podemos hasta crear. Lo que nos han brindado estos teóricos y todo este ejercicio y este desarrollo del modelo por competencias es esa base para que nosotros como profesionales podamos decir, ok, tengo esta información y yo la voy a adaptar a mi empresa, yo la voy a tomar en parte para que, digamos, así yo voy a desarrollar a mi personal y pueda alcanzar el éxito dentro de nuestra organización. Bueno, ¿cómo definimos o cómo nacen estas competencias específicamente para la organización? Cada empresa pues debe de tener previsto ya lo que es la misión, visión y la estrategia de su empresa o su organización. ¿Va? Entonces, como les mencionaba, según Ales, las competencias se definen en función de la misión, la visión y la estrategia de la organización. Por eso les mencionaba que es súper importante que los directivos, gerenciales, y los estrategas se pueden involucrar porque de ellos nace esta visión, esta misión que va cambiando a medida se presentan más retos, se presentan innovaciones, transformaciones en las compañías, ¿verdad? O en el mundo, de toda la coyuntura en la que nos encontramos, las empresas nos tenemos que mantener en constante transformación y crecimiento. Entonces, a razón de eso, ellos tienen que generar esta misión, visión, estrategia, y en base a ello nacen las competencias. Entonces, las competencias van a ir acorde a las distintas, ya sea direcciones, gerencias, puestos necesarios. No son lo mismo las competencias que necesito para un área financiera, las competencias que necesito para un área creativa, por decirlo así. Entonces, por eso es muy importante ese involucramiento por parte de ellos para poder seleccionar o medir estas competencias en los distintos colaboradores de la empresa. Ahora, ¿qué nos permite? ¿Qué nos permiten las competencias? Primero, identificar las características y capacidades de las personas, ¿verdad? Para enfrentar el actual contexto al que nos encontramos. Es decir, nosotros una vez podemos identificar que un colaborador tiene estas características, estos rasgos de personalidad, podemos decir, esta persona se va a poder adaptar a este nuevo reto, se va a poder adaptar a esta
nueva posición, se va a poder adaptar a lo que se espera del perfil o de la posición en esperado. Entonces, por eso es súper importante, ¿verdad? Poder medirlo desde el inicio las competencias en un candidato. Luego, pues planificar organizaciones y al recurso humano. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir satisfacer a la empresa. Ya nosotros por parte de atracción de talento, recursos humanos, podemos realizar los descriptores de puesto y decir yo para tal posición necesito ciertas competencias técnicas, competencias comportamentales. Nosotros planificamos y preparamos al recurso humano, ya sea de recién ingreso a la empresa o que ya se encuentre en ella, ¿verdad? Para poder alcanzar ese éxito o eso esperado por la empresa. Luego, nos permite adoptar sistemas de gestión y evaluación. Esto es muy importante porque si las empresas nos mantenemos a la vanguardia, ¿verdad? Pudiendo trabajar y desarrollar a nuestros colaboradores, ¿verdad? Y luego nos permite predecir el comportamiento a futuro que puede llegar a tener o no el colaborador, como les mencionaba anteriormente. Ya que las competencias son individuales, nosotros tenemos esos rasgos muy intrínsecos en nosotros. Entonces, si ya las poseemos, las podemos hacer crecer, transformar, desarrollar. Eliminarlas puede llegar a ser muy difícil. Entonces, por eso nosotros los tenemos que identificar muy bien desde un inicio para decir, si este colaborador tiene esta competencia en específico, va a poder seguir creciendo en la empresa, va a poder seguir aportándonos más, se va a sentir cómodo en su puesto de trabajo, ya que si el puesto de trabajo requiere ciertas competencias y la persona quizás todavía no las ha desarrollado, eso lo puede llevar a alguna frustración o no sentirse cómodo en su puesto de trabajo. Por lo tanto, es un ganar y ganar, ¿verdad? Tanto que la empresa tenga lo requerido para el puesto y como el colaborador ya se encuentre listo o cerca a alcanzar esa competencia para poder tener éxito en su puesto de trabajo. Platicamos un poquito de cómo las podemos implementar en la organización. Primero, pues desde la selección. Como el tema de este webinar, ¿verdad? Por medio de la entrevista por competencias, también lo podemos ver en Assessment Centers. Luego ya los colaboradores dentro de la compañía y por medio del desempeño las podemos evidenciar realizando evaluaciones verticales, evaluaciones 360, 180, también fichas de evaluación. Y por medio del desarrollo, siempre con colaboradores ya dentro de la empresa, las podemos evidenciar por medio del autodesarrollo, co-desarrollo, planes de sucesión o planes de carrera. Ya enfocándonos más a lo que son las competencias, vamos a platicar sobre algunos tipos que encontramos. Como les mencionaba anteriormente, hay distintos teóricos que plantean sus competencias. Entonces va a depender mucho de la necesidad de la empresa o lo que los líderes y directivos requieran. Por eso les mencionaba que es primordial el involucramiento de ellos para poder definirlas. Entonces, como estamos dentro del marco de Marta Ales, ¿verdad? Una teórica, pionera en lo que son las competencias para la organización, les voy a platicar sobre una súper general que ella plantea que son las competencias cardinales y las competencias específicas. Las competencias cardinales, estas son aplicables a todos los miembros de la organización, es decir, las más generales, ¿verdad? Estas las podemos nosotros ver por medio de la visión o cómo nosotros las competencias nos van a permitir alcanzar la visión organizacional de la empresa. Entonces, ahí les menciono algunas, por ejemplo, compromiso, ética, prudencia e iniciativa. Por ejemplo, esta compañía ha seleccionado que esas son sus competencias cardinales, principales, ¿verdad? Para su organización o que la definen y van arraigados con lo que ellos quieren alcanzar. Luego tenemos las competencias específicas, que pueden ser tanto gerenciales o por área. No significa que o es una o la otra, pueden ser las dos. Por ejemplo, gerenciales van a impactar a cierta estructura, por ejemplo, directivos, gerentes, jefaturas, coordinaciones, ¿verdad? Ahí va a depender, como les mencioné anteriormente, del descriptor del puesto. Entonces, si vemos en competencias específicas gerenciales, tenemos dirección de equipos de trabajo, una visión estratégica, ¿verdad? Porque ellos ya los pasos o las acciones que toman es para procesos más macros. Y luego tenemos las competencias específicas por área. Estas, como les mencionaba anteriormente, no es lo mismo las competencias requeridas para un área financiera como para un área creativa. Y aquí las podemos ver. Por ejemplo, en producción, logística, operaciones, tenemos competencias como calidad de planificación y organización,
colaboración, tolerancia a la presión de trabajo, pensamiento analítico, perseverancia. Luego, en servicios, como pueden ser administración, finanzas, sistemas, recursos humanos, tolerancia a la presión de trabajo, calidad de trabajo, productividad, trabajo en equipo, negociación, mercado de ventas, orientación al cliente, impacto de influencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, va a depender, como les menciono, de esa visión y esa necesidad de los directivos y gerenciales de la organización para poder ir alineando los perfiles necesarios para cada área o puesto específico en la organización. Luego, les menciono un poquito sobre las competencias más utilizadas en el siglo XXI y siempre bajo la estructura de Marta Ales, ¿verdad? Cardinales, tenemos adaptabilidad a los cambios del entorno, como les menciono, pues nos encontramos en constante crecimiento, constante cambio, nos tenemos que adaptar a todo lo nuevo del negocio, nunca nos esperamos que nos iba a impactar una pandemia, nunca nos esperamos cómo la coyuntura en países muy lejanos a nosotros también nos puede impactar en nuestro día a día, ¿verdad? En nuestros puestos de trabajo. Entonces, esa adaptabilidad y esa necesidad de accionar rápido es algo que tiene que impactar a todos dentro de la compañía. Luego, pues el compromiso con la calidad de trabajo, siempre asegurarnos de rendir lo mejor y dar nuestro mejor desempeño en nuestros puestos de trabajo. Compromiso con la rentabilidad, que toda acción que nosotros tengamos dentro de nuestro puesto de trabajo vaya orientada a esa rentabilidad o crecimiento del negocio. Conciencia organizacional, que nosotros podamos ser conscientes de cómo cada acción o cada desarrollo dentro de nuestro puesto de trabajo va a impactar a las demás áreas de la organización. Y pues la ética, ¿verdad? Siempre mantener nuestros valores y que vayan alineados con los valores que nos exige la compañía. Eso, pues, son las más utilizadas por las distintas organizaciones que nos impactan a todos, ¿verdad? A todo miembro de una compañía. Luego, pues tenemos las específicas, ya para áreas, digamos, gerenciales, jefaturas, como les mencionaba, pues tenemos la conducción de personas, ya que muchos de ellos pues tienen personal bajo su cargo, la dirección de equipos de trabajo, ¿verdad? Para poder asignar tareas, la organización de estas, empowerment, el poder dar ese poder o esa motivación a nuestros colaboradores para alcanzar metas, objetivos. Entrenador, ser esa persona que enseña, que promueve el crecimiento dentro de su equipo de trabajo. Y bueno, por último, el liderazgo, ¿verdad? Que es súper importante poder identificar líderes dentro de nuestra compañía o potenciales líderes dentro de la compañía, ¿verdad? O fuera de ella, para poder que ellos puedan compartir pues esas también competencias cardinales y trasladarlas al resto de su equipo. Y bueno, específicas por área, aquí no les he mencionado que vayan alineadas a un área tal cual, pero las más utilizadas son calidad y mejora continua, capacidad de planificación o organización, cierre de acuerdos, colaboración. Esas son, digamos, las que más están ocupando las empresas de la vanguardia actualmente, que utilizan ya las competencias como evaluación para estar midiendo a su equipo de trabajo. Y bueno, les presento otro modelo de evaluación por competencias. Este es de Spencer y Spencer, que se los mencionaba anteriormente. Si pueden ver, ellos lo clasifican por grupos primero, que le pudiéramos ver como las más macros, ¿verdad? Desempeño operativa, salud de servicio, influencia, directivas, cognitivas, eficiencia personal, y luego ya genéricas, que son ya más puntualmente o desglosadas estas competencias por grupos, ¿verdad? Que vemos orientación al resultado, sensibilidad interpersonal, percepción e influencia, trabajo en grupo y colaboración, entre otras. Entonces, ellos nos presentan otro tipo de agrupación o modelo de competencias para que nosotros podamos evaluar dentro de nuestra organización. Como les menciono, va a depender mucho de la necesidad de la empresa, de esa visión de los líderes para decir, yo voy a evaluar por este modelo, por este otro, por esta competencia en específico o por otra. Es totalmente adaptable según lo esperado, ¿verdad? Por ellos. Y bueno, ahora aquí les traigo un ejemplo de perfiles por competencias. Como les mencionaba en un inicio, existen tanto las competencias técnicas como las competencias específicas. ¿Cuáles son las competencias técnicas? Las competencias técnicas son aquellas que nosotros aprendemos por medio de la academia, aprendemos por medio de cursos, ya son conocimientos como tal que tenemos, porque no hay que confundirnos o mezclarnos.
Los conocimientos no es lo mismo que las competencias. Los conocimientos, como les mencionaba, ya son ideas o ya son procesos o teorías que nosotros tenemos o hemos adquirido de manera ya sea académica, propia, ¿verdad? Nuestra. Por ejemplo, para un especialista de mercadeo tenemos una competencia técnica que es poseer ya conocimientos en Microsoft Office avanzado, tener conocimiento o tener experiencia utilizando herramientas de inteligencia de negocios o sistemas comerciales, ¿verdad? Esas son técnicas que aprendemos de manera operativa, por decirlo un punto. Y luego tenemos las competencias comportamentales o específicas del área, que ya es el trabajo en equipo, resolución de problemas y compromiso, ¿verdad? Que esas son requeridas por un área creativa, un área de mercadeo. Ahora tenemos un perfil distinto que es en un área administrativa o de servicio. Aquí, pues, en un jefe administrativo, ¿qué buscamos con competencias técnicas? Pues siempre tener Microsoft Office avanzado, la verdad es que eso nos facilita la vida en cualquier posición que nos encontremos. Conocer el proceso cíclico contable, si bien hay una diferencia. Alguien en mercadeo, pues siempre es beneficioso que lo tengan, pero no va a ser de su operatividad o de su día a día tener conocimientos del proceso cíclico contable. En cambio, un jefe administrativo sí, porque ve muchos de esos procesos en su día a día o son los que tiene que dirigir, supervisar, realizar reportes, etc. Y, por ejemplo, tener manejo de SAP, que es una herramienta que muchas empresas las ocupamos o algún otro ERP similar para darle seguimiento a todos estos datos y los procesos operativos de los demás miembros del equipo. Entonces, si ven, si hay una diferencia marcada entre un perfil y en otro, y ahora las competencias específicas del área sí son distintas, porque si ven, la primera posición es un especialista, que puede que no tenga personal bajo su cargo, puede que haga sus procesos individuales, siempre en equipo, pero no tenga que liderar a otros. En cambio, un jefe administrativo sí, sí tiene personal directo bajo su cargo, sí tiene que responder por ellos, ¿verdad? Entonces, por eso esta persona va a tener un set de competencias distinto, por ejemplo, una habilidad en la toma de decisiones, este sentido crítico, analítico y de urgencia, poder tomar decisiones rápidas, siempre dentro de un marco normativo reglamentario de una empresa, y el liderazgo, ¿verdad? Ser esa mano que acompaña a su equipo y lo motiva a presentar los resultados. Entonces, ahí pues podemos evidenciar tal cual como sí es importante pues delimitar las competencias específicas por cada área que tenemos para que las exigencias sean distintas para cada uno, porque tienen un fin último, que es ese desempeño exitoso que esperamos dentro de la compañía en su puesto de trabajo. Bueno, ahora les voy a platicar sobre el enfoque de las competencias en la selección, ya alineándonos con el tema de hoy, que son entrevistas por competencias. El enfoque de las competencias en la selección, ¿qué nos va a permitir nosotros o cómo lo podemos evidenciar? Va a ser por medio del perfil del puesto. Estos perfiles de puestos son creados por el equipo de recursos humanos en conjunto con los líderes de cada área. Entre ellos, pues, delimitan la experiencia, las funciones a desarrollar, las competencias técnicas o teóricas y las competencias comportamentales del puesto. Entonces, tenemos un perfil, ¿verdad? Que lo tenemos cada uno por distinto puesto que tiene la organización. Y luego tenemos, o cómo las podemos garantizar o comprender al líder lo que busca por medio de una reunión de alineación. Pues antes de iniciar cualquier proceso de atracción se le pide una reunión al jefe, a quien se le va a estar buscando la posición o al líder, para ver exactamente qué busca. Porque, por ejemplo, puede buscar alguien con una competencia de organización y planificación. Pero cómo la organización y la planificación se va a evidenciar en ese puesto de trabajo. Entonces, él da la explicación o lo que espera del futuro candidato, y así nosotros como profesionales de atracción de talento podemos decir, ah, perfecto, entonces esta competencia la necesita porque este jefe de producción tiene que llevar los tiempos súper delimitados del equipo, tiene que planificar los planes de trabajo de sus miembros del equipo, de la producción, etcétera. Entonces, así nosotros, ya cuando estamos en la entrevista con la persona, hacemos preguntas acorde a las funciones del puesto, alineadas con sus competencias, ¿verdad? Entonces,
como les menciono, ¿verdad? Ahí es donde nosotros en una entrevista por competencias, primero formulamos preguntas relacionadas con cada competencia evaluada o requerida por el, perdón, por el perfil del puesto, el jefe o líder, y a partir de las respuestas de los candidatos, nosotros podemos medir y evidenciar o observar esos comportamientos o acciones que se han tenido en el pasado o se pudieran tener en el futuro. Ahora, ¿qué técnicas tenemos nosotros para medir las competencias? Pues primero tenemos la entrevista. Como les mencionaba, la entrevista por competencias pues nos permite esa interacción real con el candidato. Ahora pues por pandemia no los podemos tener a la mayoría frente a frente, pero ya en una entrevista en línea igual podemos evidenciar haciendo las preguntas correctas las competencias requeridas para el puesto. Luego tenemos presentaciones. En presentaciones, pues les damos un caso, podemos evidenciar cómo las personas ya han desarrollado esta competencia, ¿verdad? De organizar la información, planificarla, la comunicación asertiva, también la escucha efectiva, ¿verdad? Luego, assessment centers. Pues en un assessment center, nosotros en un grupo de candidatos podemos evidenciar ciertas competencias. Por ejemplo, queremos evidenciar el trabajo en equipo, queremos evidenciar el liderazgo, la escucha activa también, cómo yo permito escuchar a otro, que dé su opinión y tomarla en cuenta para presentar una solución. Luego, pues, encontrar hechos. Aquí en esta técnica nosotros le damos bien poca información al candidato, le podemos dar una base de datos que le da falta información y cómo esta persona va a analizar, comprender y presentar estos resultados. Luego tenemos ejercicios de escucha para evidenciar justamente cómo el candidato, ya sea por entregarles de grabaciones, llamadas, eso nos puede funcionar mucho para puestos de atención al cliente, cómo escuchan al cliente y en base a lo que ellos les comparten puede presentar soluciones o resultados. Y por último, pues quizás de las más genéricas, las pruebas de aptitudes, personalidad y psicométrica. Aquí estas pruebas pues ya traen todo este trasfondo teórico y de información y estas pruebas ya justamente evalúan competencias. Por ejemplo, nosotros utilizamos lo que es Terman, que evalúa ciertas categorías, como estas categorías nosotros las podemos evidenciar en el día a día de la persona, cómo actúan bajo presión, cómo quisieran estar en su puesto de trabajo, ¿verdad? Y en sí hay un sinfín de pruebas de personalidad o psicométricas que nos van a compartir eso, ¿verdad? Esos resultados ya cuantificables de los candidatos. Ya como tal la entrevista por competencias. ¿Qué es la entrevista por competencias? Pues es esta técnica de selección que nos permite predecir el futuro a través del pasado por medio de la identificación de competencias del candidato. ¿A qué me refiero con esto? Por decir así, el futuro a través del pasado, ¿a qué se refiere? Pues a lo que me refiero es que a medida nosotros les hacemos preguntas a los candidatos de cómo ellos realizaron cierta situación anteriormente, en experiencias pasadas que han tenido, nosotros vamos a poder evidenciar cómo estas acciones que ellos tomaron en este momento, ellos las pudieran llegar si se les diera esa misma situación, una situación muy similar en nuestra empresa o en este nuevo puesto de trabajo, evidenciar cómo la persona va a accionar y cómo esa acción nos va a llevar a ese éxito o desempeño exitoso dentro de nuestra organización. ¿Cómo está estructurada esta entrevista por competencias? La verdad es que las estructuras van a variar, ya sea del reclutador, del entrevistador, de la organización o de lo que se busque identificar en la persona. Hay distintas entrevistas. Primero tenemos una entrevista preliminar o de validación de datos, que es muy distinto a la entrevista por competencias. Ahí pues nosotros es nuestro primer filtro para ver si el candidato no cumple con los aspectos técnicos o teóricos requeridos para la posición. Por ejemplo, su carrera, su conocimiento en cierto programa, experiencia manejando ciertos datos, etcétera. Y ya la entrevista por competencias, nosotros vamos a evaluar cómo el candidato acciona ante ciertas situaciones que se puedan presentar o no en su vida laboral o se llegarán a presentar. Como les digo, no vamos a descartar a un candidato porque no tiene su competencia desarrollada al 100%, pero sí evidenciar cómo está esa brecha del candidato con una competencia en específico. Y bueno, en relación con la estructura, pues nosotros la que ocupamos usualmente tiende a ser pues un saludo, ¿verdad? Presentarse de mi persona hacia el candidato,
para dar ese ambiente ya de tranquilidad, quitar un poquito el nerviosismo. Luego tenemos ya la presentación de la posición, por ejemplo, decir, vamos a tener esta llamada para poder platicar un poquito sobre tu perfil, para tal posición, que tiene estas funciones, etcétera, ¿verdad? Luego conocer un poco sobre los datos personales y familiares de la persona, también poder validar una vez más sobre sus conocimientos teóricos o académicos y luego entrar a fondo sobre la experiencia laboral, pues conocer sus funciones que ha tenido en el puesto y ahí en base a esas funciones nosotros podemos ir ya haciendo preguntas en relación a las competencias requeridas por el puesto en específico. Y bueno, por último, el cierre, ¿verdad? De agradecer por el tiempo prestado, por la atención brindada, esa escucha activa que tuvo la persona con nosotros en la llamada y luego pues darle ese cierre y pudiéndole compartir los pasos a seguir en el proceso de atracción y otra información requerida, tanto un espacio de preguntas y respuestas, por ejemplo, que el candidato pueda tener o que nosotros requiramos para finalizar con nuestra hoja de entrevista, por decirlo así. Ahora, como les mencionaba, vamos a profundizar en lo que es el método STAR. ¿Qué es el método STAR? El método STAR es una herramienta que nos permite establecer preguntas de tal manera que podamos evidenciar competencias por medio de una situación, tarea, acción y resultado. Ahí, pues, las siglas de STAR. Como le mencionaba, ¿verdad? El método STAR, pues nosotros tenemos, cuando hacemos una entrevista, muchas herramientas. Podemos hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de comprobación, precisión, etcétera, ¿verdad? O sea, es un sinfín de opciones que tenemos como atracción para conocer el perfil del candidato. ¿Qué nos va a proveer el método STAR? El poder profundizar en una acción o situación en específico de la persona para poder evidenciar las competencias requeridas por el puesto. Por eso es bien importante, como les mencionaba, esta reunión de alineación en un inicio con los líderes para saber qué esperan o qué situaciones se dan usualmente en el área y cómo esperan que sus colaboradores las resuelvan, ¿verdad? Para poder evidenciar eso en los candidatos. Entonces, bueno, en situación podemos ver qué pasó, dónde pasó, cómo, cuándo, con quién, la tarea en específico a desarrollar, cuál era su papel en esa situación, qué debió hacer, para qué lo tuvo que hacer, qué esperaba usted ante esa situación y luego las acciones puntuales, que aquí como les mencionaba en las acciones como nosotros vamos a evidenciar la competencia como tal. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué hicieron otros para poder solucionar esta situación? Y por último, el resultado. Como les digo, pues ante una motivación, pues nos lleva a las acciones o comportamientos para poder tener un resultado de un desempeño exitoso. Entonces, ¿cuál fue este efecto en la organización? ¿Qué indicadores pudo ver? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo identificó? ¿Qué pasó después que usted tuvo esta acción puntual? Entonces, eso nos permite el método STAR. La verdad es que es súper sencillo, es una herramienta que nos puede ayudar a nosotros como reclutadores o también a nosotros como candidatos, ¿verdad? Para tener una prueba con alguien que nos haga preguntas en base a este método. Entonces yo les traigo un ejemplo para que podamos evidenciar, ¿verdad? Como una pregunta o una situación y la respuesta del candidato y qué identificamos. Por ejemplo, cuénteme una situación en donde uno de sus clientes no resultó satisfecho con el producto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo usted? ¿Cuál fue el resultado final? Nuestras preguntas se pueden hacer todas de un solo, se pueden, a medida la persona nos vaya dando su narrativa, podemos ir profundizando aún más para ir evidenciando alguna competencia en específico. Entonces, ¿qué nos puede decir el candidato? Sí, lo que pasó fue que doña Margarita me había pedido que le entregáramos el jueves y como hubo un problema en bodega, vamos por ejemplo la situación, se le entregó hasta el viernes la acción. Entonces estaba molesta porque perdió la venta. Esa sería una consecuencia. Yo lo que hice fue disculparme por los inconvenientes, le conté qué es lo que había sucedido, le pedí luego autorización a mi jefe para darle producto regalado y al final ahí estaba contenta doña Margarita. Entonces, en esta narrativa del candidato, ¿qué podemos evidenciar nosotros como reclutadores? Pues podemos evidenciar, uno, la escucha activa. Él escuchó a doña Margarita, escuchó lo que sucedía, su disgusto y la entendió, ¿verdad? La entendió para poder presentar esta solución. Orientación a resultados. ¿Cuál es el resultado final? No perder a doña Margarita, no perderla como cliente, alcanzar esa cuota o meta de venta que también tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, por medio de
de esa plática con nuestro jefe, siempre buscando la autorización, si ven ahí se alinean con los valores de la empresa, ¿verdad? Porque la persona no solamente dijo, entonces este producto lo voy a entregar, porque ahí pudiéramos saltarnos algo de ética, sino que él pidió esta autorización, buscó a su jefe para poder solventarle a un cliente importante que no queremos perder, y aparte de perder al cliente, pues también darles experiencia de satisfacción, ¿verdad? Y de que nosotros como proveedores los escuchamos, los entendemos y buscamos pues tanto su beneficio como el nuestro. Atención al detalle, ver cómo él fue paso a paso, pues en bodega no me logró solucionar, no pude resolver la doña Margarita. ¿Y qué hice yo? Pues pedir autorización y paso a paso para poder presentar una solución efectiva. Y la proactividad. Esta persona no solamente se quedó como, bueno, ni modo, no pude resolver la doña Margarita, me voy al siguiente cliente. No, esta persona dijo, ok, no pude resolver la doña Margarita, voy a ir con mi jefe, voy a platicar con él. Es notorio que hay liderazgo, hay esa comunicación cercana con su jefe para poder presentar, ¿verdad? Estos resultados hacia los clientes. Entonces, la persona no se quedó con brazos cruzados, buscó soluciones efectivas que no llegaran a costo ni para la empresa ni para él, y fomentando un beneficio para el cliente. Entonces, así nosotros podemos evidenciar estas competencias en él o los colaboradores, haciendo estas preguntas en la entrevista. Y por último, ya para ir finalizando, les voy a mostrar cómo nosotros medimos estas competencias. Nosotros, pues, según Marta Ales, esta es una medición de competencias que ella tiene, que es por grados, que vamos valorando la respuesta que nos provee el candidato. Grado A, nivel de excelencia; grado B, muy bueno; grado C, bueno; grado D, nivel mínimo; y grado C indica que no existe esa competencia o no está desarrollada. Entonces, como les digo, en un perfil de puesto, cuando ya una empresa ha hecho su manual de competencias, cada perfil va a tener sus competencias y cada competencia va a tener un peso. Por ejemplo, para una jefatura, un liderazgo tiene que ser presente en grado a nivel de excelencia. Pero quizás para un puesto de especialista o analista no necesitemos todavía ese liderazgo, pero a cierto nivel sí, porque esa persona en su plan de carrera va a buscar ser en un futuro un jefe. Entonces tiene que ya tener presente cierto nivel de liderazgo para que a futuro esa persona no le sea difícil acoplarse al puesto. Entonces es desarrollable. Entonces, como les menciono, es una escala en 4 niveles o grados, en la cual se divide en una quinta, que es donde no se evidencia la competencia. Entonces, así, nosotros pues las podemos medir, y como candidatos también podemos evidenciar o buscar, ¿verdad?, qué se necesita para ciertos puestos en el mercado. Es decir, ok, yo, y hacer cierto ejercicio de autoevaluación, tengo esta competencia a cierto nivel, esta todavía no, esta me falta o estoy en el camino a desarrollarla. Y así podernos irnos orientando ya en el momento de una entrevista para dejar o dar nuestro mejor desempeño. Entonces, esta es la información que yo les traía el día de ahora. Espero de verdad haya sido de mucha ganancia para ustedes, que les ayude tanto en su desarrollo profesional, académico, y también como candidatos, ¿verdad? Para prepararnos a estas entrevistas que en momentos pueden ser muy retadoras, con mucho nerviosismo, pero conociendo este trasfondo de dónde nacen estas preguntas o esta necesidad de los reclutadores o profesionales de atracción de talento en conocer estos aspectos de ustedes, así pues podemos tener un mejor rendimiento en nuestras entrevistas. Entonces, ahora voy a abrir un espacio por si alguien tiene preguntas, algún espacio de preguntas o respuestas que les gustaría realizar. Muy bien, si tiene alguna duda o alguna inquietud, puede abrir su micrófono, ¿verdad? También por medio del chat podemos acá leer sus preguntas. Bueno, en lo que alistan sus preguntas, licenciada, yo tengo una. Me gustaría saber, la verdad es que es una información muy valiosa la que usted nos ha aportado, entre toda esa gama de competencias que existen, ¿verdad? Para identificar en un candidato, quisiera saber si existen competencias que son transversales para todas las profesiones
O sea, esas competencias que se aplican, ¿verdad? Tanto si es un ingeniero, un mercadólogo, etcétera. Quisiera saber si existen esas competencias puntuales y transversales a todas las profesiones. Correcto, claro que sí. Las competencias, como les menciono, tienden a ser individuales, ¿verdad? Cada uno de nosotros las tiene. Entonces, por eso me gustó mostrarles también las competencias más buscadas por las empresas en el siglo XXI, porque puede que, claro, cada área tenga una competencia muy específica, pero las competencias cardinales impactan en todos los puestos, en todos los negocios. Ya iba a depender, digamos, si tenemos un diccionario de 15 competencias, ¿verdad? Puede que solo requiramos 5 o solo requiramos 3, dependiendo de la organización. Pero esa competencia sí va a impactar a todos dentro de la organización y por ende dentro del mercado, porque como nos encontramos en la vanguardia, en ese crecimiento constante, siempre vamos a buscar estar midiendo o buscando candidatos que compartan eso en el mercado en general. Entonces, sí, por ejemplo, un ingeniero, que requiramos el liderazgo igual en alguien en mercadeo, alguien en finanzas, iniciativa, ética, también es muy importante que tengamos ese valor de las empresas. Va a depender más que todo, no tanto o no siempre del puesto, porque no todas las organizaciones en sí, no su mayoría ya tiene pues un diccionario de competencias por cada uno, pero sí tenemos los valores, ¿verdad? Esos valores y misión de la empresa, y ahí es como podemos evidenciar o cómo esas van a impactar a todos dentro de la organización independientemente de su puesto. Muchísimas gracias, licenciada. No sé si ya prepararon su preguntita o nos vamos a quedar hasta acá. Bien, creo que nos quedamos hasta acá. Entonces, agradecerle mucho su tiempo, licenciada. Sé que esta información va a ser de mucho beneficio para las que escuchamos en vivo, también para los que van a tener acceso a esta información, ¿verdad? Posteriormente. Así es que, nada, pasen buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención y pues cualquier cosa aquí siempre nos encontramos a la orden. Tengan feliz día. Gracias, Liz.